Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Vamos al primer relato del día. Cuando la gente me pregunta sobre experiencias espeluznantes, siempre pienso en un evento inolvidable que me sucedió en mi infancia. Sucedió hace 20 años, cuando mi abuela falleció. En mi religión nos reunimos en familia durante 3 días después de la muerte de alguien para recordarlo y orar por él. Mi abuela vivía con mi abuelo en un departamento y a poca distancia vivía mi tío con su familia. Su apartamento era más grande y también en un edificio recién construido. Según su deseo, se decidió mantener la reunión en su lugar, así que nos reunimos todos en ese nuevo apartamento de mi tío. Estaba en un primer piso de un edificio con poca gente. Al tercer día, después del fallecimiento de mi abuela, sucedió algo extraño durante la puesta de sol. Mis 4 primos y yo estábamos jugando en el parque cercano cuando comenzó a oscurecer. Aunque nos dijeron que volviéramos a casa antes de que oscureciera, nos apresuramos a regresar a la casa de nuestro tío, ya que era el mayor con 13 años y los otros niños tenían entre 6 y 10 años. Tomamos el ascensor del edificio de mi tío. A pesar de que vivía en el primer piso, nos gustaba usar ese elevador, ya que era nuevo. No era un ascensor moderno en cuanto a botones, pero sí que era muy bonito y nos gustaba esa idea de subir y bajar. Pero tenía puertas a la antigua, con rejas, que nos dejaba ver cada piso que íbamos subiendo. Mi primo sugirió que subiéramos hasta el 7º piso solamente por diversión. Todos estuvimos de acuerdo y nos reímos y presioné el botón para el último piso en lugar de nuestra parada habitual en el primer piso. El edificio estaba casi vacío, con solo 3 o 4 familias más además de la de mi tío. Tan pronto como pasamos el 4º piso, las cosas se pusieron espeluznantes. Escuchamos una voz llamando a mi hermano de 10 años por su nombre. La voz dijo: «Oye, ¿a dónde vas? ¿No quieres comer?». Volvimos a escuchar las mismas palabras cuando el ascensor se detuvo en el 7º piso. Estábamos asustados porque no había nadie en el primer piso cuando pasábamos. Pensamos que tal vez alguien de nuestra familia sabía que estábamos en el ascensor y quería que regresáramos. Lo extraño es que no podíamos saber quién estaba hablando. No reconocíamos esa voz. Si era un niño o un adulto incluso. Un hombre o una mujer, no se entendía. Pero estábamos seguros de que alguien había llamado a mi hermano con esas palabras. Decidí que regresáramos al primer piso y entráramos a la casa lo más rápido. Bajamos del ascensor. Se sintió espeluznante cuando la voz repitió la frase familiar: «Oye, ¿a dónde vas? No vayas a ningún lado, vuelve». Cuando llegamos al piso de mi tío, salimos corriendo del ascensor y entramos al departamento donde había muchos invitados. Les preguntamos a todos si nos habían llamado, pero nadie había salido del departamento para hablarnos ni nada de eso. Ni siquiera nos estaban buscando. Pero cuando contamos la historia no nos creyeron y tratamos de calmarnos. Por mi edad, percibía que la realidad de los adultos parecía que pensaban que simplemente lo que decíamos era un juego o que no era real. Ese espeluznante incidente aún está vivo en el recuerdo de mis primos y de mí mismo. Lo que lo hizo aún más extraño es que había una discusión familiar al mismo tiempo y mis padres casi se fueron antes de que terminara todo, como si en realidad la voz fuera para mis padres. Tenemos opiniones sobre qué pudo haber sucedido, qué significaba, pero de momento no hemos llegado a ninguna conclusión. Simplemente es un misterio que permanece en nuestra familia. Vamos a la siguiente historia y recuerden que al final hay comentarios sobre los relatos que contamos. Miren, chequen este relato, esta historia. Dice lo siguiente: en ese momento yo tenía 14 años y hacía mucho de niñera, trabajaba como niñera. Una de las familias a las que cuidé eran vecinos muy cercanos que vivían en diagonal frente a mi casa, Rebeca y Ricardo. Ellos eran padres adoptivos de 4 niños en ese momento.
Era lunes 17 de junio de 1968. Como les digo, yo tenía 14 años. Cuando éramos niños, éramos muy cercanos a Rebeca y Ricardo y los llamaba tío y tía, aunque en realidad no eran familia. No fue un día inusual, había ido a la escuela, llegué a casa por la tarde. Mi mamá acababa de llegar a casa después de hacer algunas compras para la tía Becky, así es como la llamábamos. Recibió una llamada desesperada del tío Ricardo, de los vecinos, para que viniera de inmediato. Mi mamá dejó todo y cruzó la calle. Los vecinos habían llamado a la ambulancia. La tía Becky no respiraba. Después de una noche horrible, descubrimos que la tía, o Becky, había tenido una hemorragia cerebral y había fallecido. Todos estábamos desconsolados, por decir lo menos, por el hecho de que fue tan repentino. Continué cuidando niños y especialmente pasé un montón de tiempo en casa del que ahora sería Ricardo, que vivía con sus hijos evidentemente para ayudarlo con sus 4 niños. El siguiente viernes 28 de junio de 1968 estaba sentada cerca del tío Ricardo, ya que tenía que salir a hacer algunas cosas. Fue especialmente extraño, estaba viendo la televisión después de haber acostado a los niños. Debo decir que no me gusta la oscuridad, y era muy extraño estar en la casa porque se extrañaba a la tía Becky, a la mamá de los niños. Esta es la parte que me asustó muchísimo y hasta el día de hoy, que tengo 69 años, todavía me asusta. Escuché un ruido arriba. El bebé estaba en la habitación del fondo en la cuna y eso fue todo lo que escuché, un pequeño lloriqueo desde esa habitación. Subí a las escaleras, giré a la derecha por el pasillo y salí a la habitación. No encendí la luz, pero aún podía ver un poco de luz del pasillo. Ahí estaba la cuna, observé la cuna, estaba ahí la tía Becky. Se veía como uno pensaría que se ve un fantasma. Estaba algo transparente. Se volvió hacia mí, me miró y se dio la vuelta y flotó a través de la puerta del armario. No podía creerlo. Becky, la madre adoptiva de los niños, seguía cuidándolos y seguía viendo que estuvieran bien. Abrí la puerta del armario para comprobar que ella no estuviera ahí y en efecto, obviamente no estaba. Corrí a las escaleras hacia abajo, fui a la cocina, agarré el teléfono de la pared y llamé a mi mamá. Al otro lado de la calle, obviamente. Vino enseguida mi madre y pasó el resto de la noche conmigo después de esa experiencia. Sí creo, en verdad, que la madre adoptiva de estos niños tenía asuntos pendientes y que estaba intranquila en el más allá para tratar de cuidar a los pequeños. Pero evidentemente eso generó un enorme susto. Pero vamos a la siguiente historia y les recuerdo que a toda la comunidad, bueno, pueden enviarnos un relato, una historia, una experiencia. Ahí abajo en la descripción está nuestro correo electrónico. Vamos al siguiente relato y bueno, pues en un momento más vamos a los comentarios. Dice esto, esto tuvo lugar en el 2018 como parte de mi trabajo en el cuidado de mascotas. Regularmente paso largos periodos de tiempo en las casas de los clientes cuando están fuera de la ciudad. En esta casa particular fue construida en 1940 y en la década de los 90 se hizo una ampliación. Varios incidentes paranormales han estado ocurriendo ahí durante los años. Una vez, mientras mi esposa y yo estábamos sentados en el estudio, que es parte de la extensión más nueva, discutiendo sobre la posibilidad de que la casa estuviera embrujada, varias de las luces del techo, un techo por cierto que es abovedado, comenzaron a atenuarse las luces y luego se volvieron muy brillantes. Tenían perilla de control de brillo individuales, mientras que un candelabro y 3 lámparas comenzaron a encenderse y apagarse sin parar. Mientras tanto, las luces de la cocina permanecieron encendidas sin ninguna perturbación. Este extraño espectáculo de luces se prolongó durante unos 20 segundos antes de volver a la normalidad todo otra vez. De hecho, de que fueran varias luces, pero no toda la casa aparentemente actuando de forma independiente, sugiere que esto era algo extraño. Me
He alojado en esa casa ya varias ocasiones. Desde entonces no pasaba nada, pero en otra ocasión, cuando mi esposa se quedó sola en la casa esa durante una noche, se despertó y escuchó lo que parecían dos voces masculinas conversando provenientes del espacio entre la puerta del dormitorio y el baño. Como suele ser el caso con las voces paranormales, aunque distintas, lo que se decía no quedaba claro. Basta decir que no había nadie visible ahí. 2 meses después de este incidente, mi hermano, que trabaja para mí en ese momento, se dirigía hacia la bodega de la parte trasera de la casa para irse cuando vio dos figuras de pie frente a frente en la puerta. Los describió como si aparecieran como el negativo fotográfico. Estaban ahí, pero de repente simplemente desaparecieron. El incidente más dramático fue cuando me encontraba solo en una mañana, me estaba vistiendo en el dormitorio principal, en el piso de arriba, y en esa casa de 2 pisos, cuando una fuerte tormenta me llamó la atención. La lluvia azotaba con fuerza las ventanas y miré hacia la puerta entreabierta para ver que ahí estaba una mujer que caminaba rápidamente desde el vestíbulo de entrada hacia la izquierda y giraba a la izquierda otra vez para dirigirse a un pasillo más corto que va a la cocina. Sabía que lo que estaba presenciando era una aparición, ya que la mujer que vestía traía un vestido negro claramente de otra época. Obviamente fui a ver, pero no había absolutamente nadie. Ese vestido, por cierto, le llegaba hasta la espinilla y tenía un cabello que le caía a los hombros. La figura me pareció ser monocromática, no parecía que tuviera colores. Parecía compuesta como de un blanco y negro desteñido, no parecía humano, más bien era como una especie de energía. Inmediatamente, cuando seguía la figura rumbo a la cocina, como era de esperarse, les digo, no encontré nada. Recuerdo que me sentí muy eufórico, no me dio miedo, me emocioné por haber visto y presenciado algo tan impactante y tan real. Llamé a mi esposa para contarle lo que había visto y sentí que lo que estaba viendo, lo que había visto era solo una repetición de algo sucedido en el tiempo. No me pareció que fuera un fantasma, no reaccionó a mí, no reaccionó a nada más que a su figura, a los pasillos y esto. Su vestido me pareció algo como entre los 40 y los 50. Me parece interesante que la entidad apareció inmediatamente después de que comenzara la tormenta, como si las condiciones gracias a la tormenta fueran perfectas para volver a aparecer. Aseguran que existe una conexión entre los sucesos paranormales y el agua. Varios meses después de ver esta aparición, la casa se hizo otra renovación. Recuerdo haber hablado con uno de los trabajadores y me dijo que había sacado una gran cantidad de ropa vieja de las paredes del ático que aparentemente habían sido utilizadas como aislamiento. Tal vez parte de esa actividad se relaciona a esa ropa, porque desde las renovaciones nunca sentí ni experimenté nada más en esa casa, que muchos consideran está embrujada. Vamos a otra historia. Fíjense que desde septiembre del 2007, dice esta persona, hasta abril del 2011, estudié historia e inglés en línea. Durante la primera semana de diciembre del 2007, finalmente terminé mis exámenes parciales después de un arduo fin de semana. Pudimos celebrar, dice, pasando un tiempo con mi tía abuela en el centro comercial y comenzando temprano con las compras navideñas, dice esta persona. Cuando el centro comercial estaba a punto de cerrar, nos fuimos a casa. Antes de llevar a nuestra tía abuela de regreso a casa, mi hermano decidió detenerse para cargar gasolina. Salió del auto para cargarla, para llenar el tanque, digamos, dejándome solo en el auto con mi tía abuela. Para iniciar la conversación me informé de nuestro viaje de verano en agosto del mismo año. Escuchó cada palabra con interés y le estuve platicando de varios temas, particularmente el relato que durante un viaje escuchamos misteriosos sonidos de los rifles disparando durante un recorrido. En respuesta a esto mencionó un incidente en particular que experimentó muchos años antes de nuestra conversación, uno en el que nunca me di cuenta hasta ese momento. Mencionó que
El incidente ocurrió durante un viaje a Toronto que hizo mi tío abuelo justo antes de Navidad, pero en 1989. Decidieron pasar el fin de semana en un hotel de lujo y reservaron una habitación en el 7º piso. Mi tío abuelo, agotado por el viaje, decidió irse a dormir temprano. No queriendo molestarlo, mi tía abuela decidió salir de la habitación y dar un paseo por todo el hotel. Después de pasar aproximadamente una noche deambulando por el hotel, absorbiendo su entorno y admirando el diseño interior del edificio, pronto perdió la noción del tiempo y decidió regresar a su habitación. El ascensor se detuvo en el 7º piso y mi tía abuela caminó con indiferencia hacia su habitación. Se acercó a la habitación y comenzó a abrir la puerta en silencio para evitar cualquier posibilidad de despertar a mi tío abuelo. Se detuvo abruptamente a la mitad del camino ya que de repente sintió una sensación muy incómoda, como si alguien la estaba mirando aprensivamente. Voltea hacia su derecha e inmediatamente se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas. Parado en medio del pasillo había un niño que ella supuso tendría alrededor de unos 9 años. Mencionó que recordaba vívidamente al niño parado, inmóvil, con una expresión completamente en blanco en su rostro. Sintiéndose incómoda, le preguntó si estaba bien o necesitaba ayuda. Su pregunta pasó completamente desapercibida y el chico siguió parado en el mismo lugar, mirando al vacío. Mi tía abuela procedió a volverse para abrir la puerta y decidió preguntarle al extraño niño por última vez si necesitaba algo, solo para descubrir que al volver a voltear ya no estaba presente. Se encontró completamente sola en el pasillo otra vez. A pesar de sentir extremadamente inquieta, decidió no despertar a mi tío para informarle de este extraño encuentro. Al día siguiente decidió ir al bar del hotel a tomar una copa de vino y entabló una conversación con el cantinero y le informó del extraño incidente. Ella se mostró reacia al principio a compartir la información con él, preocupada de que no le vaya a creer. El cantinero no tuvo problemas para creerle. Se limitó a sonreír y dijo: «Sí, ha estado aquí durante años». Mi tía abuela nunca descubrió ninguna explicación detrás de esa experiencia, lo que posiblemente haya estado pasando sobre ese pasillo. Desafortunadamente, hace tiempo que olvidé el nombre del hotel al que se habían hospedado y es posible que, esa historia se pierda como muchas otras. Bueno, imagínense esa experiencia. Los hoteles guardan muchas historias, sobre todo hoteles antiguos. No me parece extraño, tan extraño, que de repente luego se puedan ver cosas extraordinarias. Sobre todo si está en calma el hotel, si hay pasillos solos, es posible ver de repente cosas que pues aparentemente no son, digamos, de esta dimensión. Hay muchas historias. Yo creo que en ese tema pues a lo mejor habría que abrir una sección especial de hoteles, ¿no? Porque sí que se cuentan cosas interesantísimas. No nada más de lo paranormal, sino también de otros tipos de misterios, ¿verdad? Misterios relacionados a estas fallas en la Matrix, incluso a temas ufológicos también. Pero bueno, al final, ¿los hoteles qué son? Pues son casas temporales, ¿verdad? Casas que son temporales por días, pero que por ahí pasan muchísimas personas y con el tiempo pues las historias también se van acumulando. Dentro de las historias el día de hoy pues vimos varias apariciones, varios encuentros donde el pasado parece repetirse o regresar por un tiempo. Y aquí podemos hacer varias diferencias según lo que expertos o personas que se han dedicado su vida a investigar estos temas aseguran que no todo es lo que parece. ¿En qué sentido? En que en muchas ocasiones, sí, ahí está el avistamiento, los ruidos, los sonidos, las voces o cosas así que llegan a escucharse, pero que algunos creen que de alguna manera se queda grabada esa energía por un tiempo y luego se repite porque se dan esas condiciones que hubo en aquel pasado, de humedad, de clima, de temperaturas, de no sé, ¿verdad? Son muchas cosas ahí. Pero también otros tipos de apariciones, cuando sí hay una interacción con la persona viva, digamos, entonces ahí se trata de otro tipo de aparición. Al final no se terminan de poner de acuerdo porque es algo que es difícil de estudiar.
Las personas que hayan vivido una experiencia que nos acompañan ahorita me entenderán por qué. No es sencillo que un fenómeno se repita. Y la ciencia, si lo quiere estudiar, necesita que el fenómeno se repita bajo ciertos patrones. Y cuando no sucede, entonces pues va quedando descartado. Por eso, esta es una ciencia, vamos a decir, que va más allá de lo que conocemos como el método científico. Tendríamos que crear otro método diferente para poder estudiar estos fenómenos, que sí se ha creado, por cierto. Grupos de investigación de lo paranormal, de lo ufológico y diferentes misterios han logrado establecer nuevos estándares, ¿sí? Y gente muy seria, gente que pues pero que también entiende, todavía existe una gran laguna de información. O sea, necesitaríamos concentrar mucho, esforzarnos mucho en recopilar y en darle más sentido a todos estos sucesos desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista del misterio, de las energías, de las conciencias y de muchas otras cosas más que influyen en todo esto. Pero bueno, aquí todos los días de lunes a viernes traemos relatos, los vamos comentando, los platicamos, y la idea es pues ir conociendo poco a poco sobre lo que está, digamos, en la línea del misterio, ¿verdad? Por eso Podcast 78 existe, para poder relatar, conversar sobre estos temas e ir indagando poquito a poquito más a través de los relatos, más historias, ¿sí? Aquí nos vemos el día de mañana. Acuérdense, lunes a viernes. Ayúdenos con esa manita para arriba. Ayúdenos compartiendo. Sería pero muy bonito y muy importante que nos ayudaran compartiendo. Es un canal que pues tiene poquito tiempo. No tiene ni siquiera un año. Y pues bueno, todo ese apoyo, toda esa buena vibra que ustedes le ponen nos ayuda a poder seguir recopilando más datos, más misterios, más relatos, experiencias, y así pues ir conversando. Un abrazo, que estén muy bien, muy buenas noches, días, tardes, depende de la hora que nos vean. Un abrazote, nos vemos próximamente. Hasta luego.